Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a continuar con las charlas, con las conferencias. Tenemos aborto terapéutico en adolescentes. ¿Se puede medir el impacto? La charla estará a cargo del doctor Enrique Guevara, del Instituto Nacional Materno Perinatal. Como sabemos, el doctor Guevara es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es director ejecutivo de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Obstetricia y Ginecología del Instituto Materno Perinatal, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor Guevara. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por la presentación, doctora Rosario. En primer lugar, agradecer al comité organizador el permitirme estar con ustedes y compartir esta pregunta que me hace si se puede medir el impacto del aborto terapéutico en adolescentes. Yo personalmente creo que vamos a hablar un poco sobre lo que es aborto terapéutico y un poco sobre lo que es la salud de los adolescentes y muy especialmente lo que tiene que ver con la maternidad y las graves consecuencias que esto trae para las adolescentes, no solamente en el Perú, Latinoamérica y seguramente en todo el mundo. Entonces vamos a tratar de unir estas dos situaciones para ver de qué manera el aborto terapéutico podría ayudar en la salud de las adolescentes. Yo no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Hablaremos primero la definición que nosotros tenemos acá de aborto terapéutico, algo sobre niñas y adolescentes, muy especialmente lo que es la violencia, que ya ha sido tratada hace unos minutos en la institución anterior, y una de las consecuencias de violencia sexual justamente es el embarazo, y ver que en el Perú han habido casos ligados de aborto terapéutico justamente en niñas adolescentes, niñas que han estado embarazadas víctimas de una violencia sexual. Finalmente, que estamos haciendo en el Perú de la atención del aborto terapéutico de adolescentes, finalmente llegaremos a la conclusión de algún impacto. Recordar que el aborto terapéutico, de acuerdo a nuestras normas de interrupción voluntaria, planificación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, no es el único medio para salvar la vida de la gestante, para evitar en su salud un mal grado permanente. Tengo que señalar algo, al parecer no se dan cuenta que cuando uno habla de salud, no solamente habla de que no hay enfermedades, sino que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que hagamos el análisis de un caso de aborto terapéutico. Esta situación, el hecho de que esté en riesgo la vida o la salud, tiene que estar tiene el médico la obligación de poner el conocimiento de la niña, adolescente o mujer para que ella pueda tomar una decisión al respecto. Por un lado, nosotros tenemos leyes que desde hace 100 años amparan el aborto terapéutico. Fíjese, del Código de 1924 está despenalizado el aborto terapéutico, está despenalizado el aborto terapéutico y están penalizadas otras 6 o 7 formas de aborto, pero la que está despenalizado es el aborto terapéutico. Este año se han cumplido 100 años de la despenalización del aborto terapéutico en el Perú. Sin embargo, a pesar de que estaba este artículo 119, aborto terapéutico, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. O sea, eso ya lo tenemos desde hace 100 años, pero no estaba reglamentado, lamentablemente. Entonces, por eso que muchos querían hacer un aborto terapéutico. Sin embargo, en el año 2014, después de grandes que se hicieron para que salga a la luz, se aprobó esta guía técnica nacional del aborto terapéutico, un nombre muy grande, y eso demuestra una vez más que como acá en el Perú, como en muchas partes del mundo, o por lo menos en Latinoamérica, hay un estigma con respecto a la palabra aborto. Se puede hablar de aborto porque todos les eriza la piel y entonces no quieren tocar ese tema. Por esa razón le pusieron ese nombre tan grande, ¿no? Una guía técnica nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente se debe haber llamado guía para el aborto terapéutico. Eso está desde 2014, ya tiene 10 años, que es de uso obligatorio.
todos los hospitales, desde el segundo y el tercer nivel de atención. Entonces, sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado. Y fíjense que es interesante, base legal de esta guía de aborto terapéutico, no solamente se habla sobre el Código Penal, la Declaración de Salud, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque justamente se habla del tema de salud física, mental y social, el derecho a la salud, el derecho inalienable de todos los seres humanos, y dentro de la de salud está lo que dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 48. Por otro lado está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea, es un sustento legal bastante sólido, esta guía de aborto. Sin embargo, muchos todavía tienen mucho temor. Pero no solamente tenemos la guía, tenemos el Código Penal, sino además tenemos un protocolo de actuación conjunta que se hace justamente para las víctimas de violencia sexual. Este protocolo lo han elaborado entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de la Mujer les ofrece sus servicios son los centros de emergencia mujeres, donde puede acudir cualquier mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. Y igualmente pueden ir a un establecimiento de salud del Ministerio de Salud. Fíjense, en ese protocolo que también está aprobado, el Ministerio dice que puedes ayudarme con la... Se fue. Dice que en caso de embarazo, producto de esta justamente violencia, el establecimiento de salud debe informar a la víctima de su derecho a ser evaluada integralmente, salud física y salud mental, para determinar si este pone en riesgo su vida o genera un mal grave o permanente en su salud, aplicando la guía técnica correspondiente, o sea, la guía para el acceso al aborto. O sea, tenemos suficiente cantidad de normas y leyes para la aplicación del aborto terapéutico. Esa es la primera conclusión que yo quisiera sacar, y que es de uso obligatorio en el segundo y el tercer nivel. Lo ideal sería que en todos los niveles de la salud del primer nivel, pero hace un momento ese es un avance. Vamos a avanzar, muy lentamente, pero algo se está avanzando. Eso con respecto a lo que es el aborto terapéutico. Y en cuanto a adolescencia, dice la Organización Mundial de la Salud que define la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Y la Convención de Derechos del Niño entiende por niño a un humano menor de 18 años de edad. Según nuestra norma técnica nacional, la 157, los adolescentes son los que están en la población entre los 12 y menos de 18 años. Por lo tanto, los niños serán los que son menos de 12. Eso es de acuerdo a las normas que nosotros tenemos del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué es importante este grupo de edad? Porque en este grupo de edad, ya se ha establecido anteriormente, la violencia contra la mujer, que se presenta en todo el ciclo de su vida, es mucho más seria y mucho más frecuente cuando es niña y adolescente, por su edad, género y sexualidad. Esto que podría ser una cosa que uno lo dice siempre, vamos a demostrarlo con números que efectivamente es lo que está sucediendo. Y además de eso, hay en el Código Penal, en el artículo 9, violación de la libertad sexual, el artículo 7, violación sexual de menor de edad, dice, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, realiza cualquier otro acto análogo, siendo un objeto o parte del cuerpo, por alguna de las dos primeras vías, a un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. O sea, es una ley muy contundente y no tengo datos de cuántos casos, pero he tenido la oportunidad de ver de muchos casos que ya el agresor ha sido detenido y ha sido condenado con cadena, justamente por haber sido el agresor en una entonces la pena es muy severa, como ustedes pueden ver. Entonces uno dice, sí, esta población de adolescentes es muy vulnerable a la violencia, y efectivamente, miren, el año pasado nada más 30.837 casos que fueron llevados a los centros de emergencia mujer, y miren, de 0 a 17 años, 21.929 casos, el 71% se trataban de niños y niñas y adolescentes. Es una cantidad gigantesca de casos que son denunciados por violación sexual. También, claro, hay en las otras edades, pero miren, el 71%, o sea, que sí es cierto que esa es una población vulnerable, ¿no?
Y miren acá los departamentos completos de Lima Metropolitana, en Arequipa, en el Cusco, recientemente el Cuani. Y lo que me decían los profesionales de salud del primer nivel era una cosa de terror, porque ellos veían diariamente casos de violencia sexual contra menores de 14 años. O sea, es un problema muy álgido, muy grave, sucediendo, que tenemos que hacerlo visible, porque si no, no vamos a actuar con él. Y miren acá, efectivamente, acá, en este año, hasta julio, de enero a julio de 2024, han habido 17.670 casos de violencia sexual, de los cuales 11.198, o sea, casi el 70% nuevamente están en 0 a 17 años. Una cantidad pero enorme de casos y tienen violencia sexual. Y vuelve a repetirse lo mismo, donde hay mayor violencia, en Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad. Realmente porque hay más población, pero eso no es una justificación, y acá es que son las ciudades más desarrolladas. Entonces, una de las consecuencias de la violación sexual justamente es el embarazo de niñas y adolescentes. Y esto pues cambia radicalmente la vida de esa niña o adolescente. No puede terminar su educación, se desvanece su trabajo, implica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia. Por eso estas gestantes niñas más vulnerables tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones, morir por el embarazo. Y eso también no solamente lo decimos, sino que es una realidad, es lo que vamos a demostrar en un momento. Ya la Organización Mundial de la Salud dice que hay mayor riesgo de complicaciones de muerte materna en el embarazo en niñas y adolescentes. O, claro, tienen un embarazo no planificado, entonces recurren al aborto clandestino y seguro, infecciones, preeclampsia, infecciones sistémicas, parto prematuro y la muerte materna. El Colegio Americano de Ginecobstetricia dice prácticamente lo mismo, todo lo que trae como consecuencia de la violación sexual, dentro de ellos el embarazo. Pero no solamente consecuencias físicas, sino psicológicas, como pérdida del control de la vida, problemas de rendimiento escolar, síndrome de trauma por violación, estrés postraumático, de alcohol, no, ya delictivo. O sea, es tremendo la gravedad que tiene la violación, y más aún cuando hay un embarazo de una niña adolescente. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, desde el año 2017-2024 hasta el primer semestre de 2024 hemos tenido 91 casos de niñas y adolescentes. Han tenido morbilidad materna grave. Son niñas adolescentes que durante el embarazo han presentado una situación en la que están a punto de morir y no murieron porque le pudimos dar un tratamiento. Sí, miren, 91 casos a la cabeza, el embarazo es sepsis de causa estética, disragia por parte del paciente. Entonces, la morbilidad es muy alta. Y estamos hablando solamente de aquellas adolescentes que han llegado al hospital. ¿Cuántas no llegarán? Además de un embarazo de un niño adolescente, también da consecuencias de los nacidos. Mayor riesgo de crecer bajo peso de las piernas, nacimiento prematuro, gestión neonatal grave, parálisis cerebral, ceguera, retardo mental y mayor riesgo de morir en el primer año. Según la Organización Mundial de la Salud, más o menos 16 millones de adolescentes menores de 18 años ya eran madres. 16 millones. No es justo eso. En el 2014 estas cifras no habían cambiado, 17 millones. Y en el 2019 se registraban 20 millones de embarazos de 15 9 años en aquellos países, sobre todo en estos medianos bajos. El 50% de estos embarazos son no deseados y daban resultados de 12 millones de nacimientos. Estamos hablando de millones de niñas y adolescentes afectadas. En América Latina y el Caribe esto es igual, incrementado el número de partos en niñas menores de 15 años, y todos, como ya esperamos, ¿por qué se produce esto? Porque se produce en contexto de abuso y violencia. Ahí en el embarazo adolescente se ven diversas causas de distintas naturalezas, no las voy a mencionar. Y en el Perú, lo que pasa es que el registro de nacimientos vivos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años aumentó de 1.158 a 1.422. Luego a 1.625 en 2020. O sea, más de 1.000 niñas menores de 15 años tienen un parto. Y en adolescentes, y más
hay que tener en cuenta, esos son los partos que están registrados, ¿no? Por el registro de certificado de nacido vivo. Pero como hemos visto en los casos de emergencia, ahí miren, 4.000 casos de denuncia de violación sexual. ¿Cuántas de ellas estarán embarazadas? En el Perú se producen más o menos 500.000 de partos al año. De ese 500.000 de partos, miren, acá están las que son menores de 15 años. 1.388, 1.456, 1.201, 1.200. Miren la cantidad, más de 1.000. Es una cantidad muy grande. Y las adolescentes, 62.000 hasta 47.000 partos, o sea, un promedio de 56.000 partos al año. Miren, en las menores de 15 años, en el 2019 y 2020, habían partos de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, de 13 años y de 12 años. Entonces, el problema es muy serio. ¿Y dónde se da más de esto? En las zonas de la selva del Perú. Miren, Loreto, Ucayali, una metropolitana, en 2020 siguió lo mismo, Loreto, Ucayali, una metropolitana. Entonces, esto es una realidad. Hay más de 1.000 nacimientos, más de 1.000 hasta 1.500 partos, diría yo, de los que están registrados oficialmente. Antes no estarán registrados. Y de las de 15 a 19 años, como ya dijimos, hay un promedio de 56.000 partos, ¿no? Y también se vuelve a repetir lo mismo. Loreto, Ucayali, bueno, acá Huancavelica, Amazonas, San Martín, Ayacucho, Loreto, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca. Son las zonas, las regiones donde más partos de adolescentes se dan. Como referencia a lo que pasa en el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde trabajamos, muchos de los que están acá presentes, de 2015 a 2023 había una disminución del total de partos, de 20.000. Lo que teníamos en el 2015 ha bajado a 12.000 el año pasado. Y eso está pasando no solamente acá, en todas las unidades de Perú, en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo. Hay una disminución del número de nacimientos, 12.000. Ahora, cuando uno ve partos de niñas y adolescentes en el IMP de 2017 a 2024, primer semestre, miren, 2017 una niña de 10, 12, de 3, y además todo este número de pacientes que estarían entre 14 y 10. En total, 1.011. Todo este número de esto que está en rojo son las que son menores de 14 años. 178 casos que vienen a ser 0.14%. Es un poco menos que lo que hay a nivel nacional. Igual acá, entre 14 y 17 años, 5.427 casos, 4.8%. A nivel nacional es más o menos el 10%. Entonces es la mitad. Pero de todas maneras, fíjense la cantidad de partos que se están produciendo en niñas. Y uno dirá, bueno, no debería producirse ningún parto en este grupo de edad. Y si eso nosotros lo relacionamos con el número de muertes maternas, vemos que según el Ministerio de Salud, la muerte materna en menores de 19 años no saca un dato de menores de 18 años, que es un error también. Acá debería estar menores de 18 años. Estamos hablando del grupo de adolescentes, sin embargo sacan menores o iguales a 19 años. Bueno, teniendo más o menos como esta referencia, en toda la región del Perú se producen muertes maternas de adolescentes. Nuevamente Loreto, Libertad, San Martín, Ucayali, siempre en zonas de la selva, 5, eso ha sido el año pasado, el 2023, casi en todas las regiones del país. Pero si uno revisa del 2000 al 2023 todo el número de muertes maternas, miren, de 10 a 14 años, en ese lapso de tiempo, yo diría, pero es poco, un poquito, de 15 a 19, 1.376, todas ellas murieron como consecuencia de un embarazo. Entonces, eso nos debe llamar a la reflexión. Hagamos la relación de ese número de muertes maternas y el número de nacimientos, el número de partos. Entonces, cuando uno hace esa relación, uno podría intentar decir que la razón de muerte materna en ese grupo de edad, de 10 a 14 años, miren, 144, 412, 199, 77, 160. En promedio, 206 por 1.000 nacidos vivos. Una cantidad ultra elevada. O sea, demostramos no solamente que lo que yo sostengo en la teoría, sino que la práctica es mundial.
206. Es una cifra muy, pero muy alta. Mientras que a nivel nacional estamos en 70, 80 o menos, acá este grupo sí. Y acá, Entre 15 y 19 años también está, es 82% nacido. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer la comparación. No solamente cuántas muertes se produjeron, sino con cuántos muertos, por lo menos oficialmente, tienen. Yo, me parece que hay un subregistro en eso, la cosa del estigma, el ocultamiento, la vergüenza. Nadie dice nada, entonces ahí se quedan y fallecen estas niñas. ¿Por qué mueren? Igual, hemorragia, hipertensión, un aborto, pero acá es interesante porque también por lesiones autoinfligidas, o sea, por suicidio. Muchas no solamente se suicidan o intentan suicidar. Pese a estas cifras tan altas de embarazo y de muertes maternas de niñas y adolescentes en el Perú, ellas no tienen la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico. Eso les podría evitar tanto sufrimiento, tanta morbilidad, tanta muerte. Porque ya hemos demostrado que es mucho el riesgo que tiene una niña o un adolescente de embarazo. Y sin embargo, no tienen acceso a un aborto terapéutico. Que podría, porque como dice, está en riesgo su vida o su salud. Claro que está en riesgo en vida su salud. ¿Podría acceder a un aborto terapéutico? Claro que sí. Sin embargo, no va, no accede. La población en general no tiene todavía una idea de lo que es el aborto terapéutico. Las mujeres no saben lo que es eso. Y por esa razón es que no van. O si van cuando ya están para darse un parto. O sea que tenemos todas las normas y leyes de hace más de 100 años. Acá le negaron, de 17 años le negaron un aborto terapéutico para tener una gestación con feto encefálico. Cuando una mujer tiene un feto con malformaciones congénitas sin la vida, pone en riesgo su vida y pone en riesgo, su salud física y su salud mental. Y sin embargo le dijeron que no tenía. Eso fue denunciado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y estableció que el Estado peruano tenía la obligación de elaborar una guía de aborto terapéutico, porque ella había sido sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, derecho a la privacidad y derecho a trato sexual como menor de edad. ¿Qué razón es que hicieron en la guía de aborto terapéutico? Si no, nunca lo hubieran hecho. El caso él es de 13 años, víctima de múltiples violaciones sexuales, embarazada, intentó suicidarse. Lógicamente, si está afectada su salud mental, quiso suicidarse y puso un veteromedular. Se le programó para una neurocirugía y al final no la operaron porque dijeron que estaba embarazada. Pidieron la interrupción terapéutica del embarazo, no lo hicieron. El Hospital Nacional dijo, no tiene ningún riesgo. Al final, ¿con qué quedó? Quedó con cuadriplegia espástica. Ella anda en una silla de ruedas. Entonces, ¿tenía o no tenía derecho a un acceso? El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del Estado dictaminó al Perú la elaboración de una guía de aborto terapéutico, todavía no la había sacado en el 2011, en caso de afectación de salud física y mental, y despenalizar el aborto en caso de violación. Es una deuda que tiene pendiente el Estado. Hasta ahora no lo hace. Ya se le ha dicho que tiene que despenalizar el aborto, pero nadie mueve un solo dedo frente a esa situación que ya le ha llamado la atención a las Naciones Unidas. Y miren, la Corte Suprema de Justicia de la República de acá del Perú dice que en los casos de KL y ITC se demostró que la negación del acceso al aborto terapéutico ha traído como consecuencia efectos degradantes y discriminatorios para las mujeres adolescentes que buscaron servicios. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia. Y dice también que deben prevalecer los derechos a la vida y a la salud de la gestante, cuando el aborto sea el único medio para salvar la vida o para evitar un mal grave. Entonces, está totalmente de acuerdo con la guía de aborto terapéutico. Muchos médicos dicen, no, te vas a meter en un problema legal. No es así. De ninguna manera, todo está a favor de la mujer. Pero sigue habiendo esa discriminación. Finalmente, ya más acá cerca, Camila de 13 años, de múltiples violaciones desde los 9 años, y en 2017 se enteró que estaba embarazada. Fue a un hospital regional de la Sierra del Perú, no le negaron el aborto terapéutico, decían que estaba bien, y 3 semanas después tuvo un aborto espontáneo. Pero lamentablemente fue, como tuvo un aborto, la llevaron a la fiscalía porque se había hecho un aborto. O sea, la revictimizaron a esta niña.
Entonces, el Comité de Derechos del Niño recomendó otorgar una reparación efectiva a la niña, violaciones cometidas, y despenalizar nuevamente el aborto y por asegurar el acceso a servicios de aborto. Por las niñas que están nuevas, las niñas no vuelven a llamar la atención. La Defensoría del Pueblo está totalmente de acuerdo en el aborto terapéutico. Las Naciones Unidas también hablaron sobre este caso. Camila señaló que en el caso de niñas embarazadas debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo de las niñas. Fíjense que siempre hacen hincapié en la salud física y mental. Es algo que tenemos que incorporar dentro de nuestro actuar médico. Finalmente, el caso Mila del año pasado, un caso muy mediático, que vivió en la selva de 11 años, víctima de múltiples violaciones sexuales de los 7 años. En el 2023 se enteró que está embarazada con 17 semanas. La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer la llevó al Hospital Regional de Loreto y lamentablemente dijeron que no tenían la capacidad resolutiva para resolver ese problema y la trasladaron acá al Instituto Nacional Materno Prenatal, también comprobada por médicos, una rigurosa evaluación. Esto llegó a la conclusión que prefiere tu salud física y mental, como lo dice las Naciones Unidas, un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo, que eso era simple, no había mucho que hacer. Sin embargo, recibió muchos ataques de parte del Congreso de la República, de parte de otras sociedades, y bueno, por suerte que hay una política que está bien establecida de defensa de los derechos sexuales y reproducción de niñas, adolescentes y instituto, que ya data de muchos años, del doctor Mascaro, del doctor Ayala ahora, en mi época también sacamos un comunicado de prensa para que ya no nos digan nada más. La Sociedad Peruana de Justicia y Ginecología también sacó un comunicado de prensa para aclarar todas estas cosas, porque nos llamaron genocidas. Imagínense, a eso llegan estos grupos que son ultraconservadores. Y por eso en este momento estamos haciendo una guía nacional, hemos terminado de elaborar una guía de atención de gestante voluntaria del embarazo. Ustedes ven, han participado médicos del servicio diferenciado de adolescencia, del Instituto Nacional Prenatal, la Sociedad Peruana de Ginecología, y ha tenido también validación de expertos nacionales e internacionales. El número de abortos terapéuticos en el instituto, miren, desde el 2009 al 2023, 142 casos. Pero lo que yo quiero llamar acá la atención es, miren cuántos niños menores de 14 años, 22 casos en el 2019. Miren, 22 casos, de 10 años, de 11 años, de 12 años, hasta el 2024, el primer trimestre, 22 casos. Esto supone más o menos un 2.55% de los abortos terapéuticos. Y adolescentes, fíjense también, han habido 27 casos, eso supone entre 14 y 17 años, 3.74%. O sea, si preguntan, ¿se están haciendo abortos terapéuticos y adolescentes? Lo están haciendo. Eso es lo real. Pero cuando uno va a hospitales, todos se mueren de miedo. O sea, no lo quieren hacer. Simplemente dicen, no, acá no lo estamos haciendo. Es una situación muy cruel, como dicen. Eso hace que esto sea, como muy bien dice, la dificultad degradante. Es increíble cómo se puede tratar de esa manera a una niña y a un adolescente. Todas las niñas o adolescentes embarazadas producto de violación sexual de las reglas de ingresos bajos y medios no quisieran continuar con un embarazo y tuvieran acceso al aborto terapéutico según la guía del Ministerio de Salud, las repercusiones serían dramáticas. Se reducirían más de 1.500 embarazos producto de una violación sexual en niñas y cerca de 56.000 embarazos en adolescentes. Se reducirían 60 muertes maternas de niñas y adolescentes anualmente en el Perú y se reduciría un 13% el número de muertes maternas anuales. Miren el impacto tremendo que tendría en la salud de las gestantes en general, reduciendo un 13%. Y si se aplicaran todas las normas de planificación familiar, 20%, no podríamos reducir hasta un 25% de muertes maternas, que nos ayudaría a alcanzar las metas de desarrollo sostenible al 2020. Eso depende de la voluntad política, no solamente lo que nosotros podamos decir, todo lo que pueda decir la sociedad, el sector académico, todo, pero se necesita también la parte política para que puedan tomar las decisiones. Pero reduciría el costo de la atención del embarazo adolescente en el Perú más o menos 10 millones de dólares. Miren el costo tremendo que tiene y cómo es que podríamos hacer para eso.
todo lo que tenemos, Indecopi sancionó una clínica privada por no tramitar solicitud de aborto terapéutico. Ahora han empezado a multar porque esta es una clínica muy prestigiosa que no quiso darle acceder a un aborto terapéutico, le multaron con 20.000 soles. El Hospital Regional de Abancay, en el caso Camila, 50.000 soles, negar el aborto terapéutico, ¿no? El 63% de centros de salud desconocen el protocolo de aborto terapéutico. Estamos haciendo ahora un trabajo con la Sociedad Peruana de Estética y Ginecología, sobre todo en la relación de abortos terapéuticos de niñas y adolescentes. Ahí yo creo que lo principal es la educación sexual de nuestras niñas, que lamentablemente tampoco no hay una educación sexual integral, amplia. Aquí que hablamos de educación sexual aquí en el Perú, no, todo el mundo salta y dice, no, se rasgan las vestiduras, no van a decirle, le van a explicar a él, educación sexual. Nadie habla de eso. Pero fíjese todos los argumentos que tienen para decir que no se haga una educación sexual integral. La pandemia impactó, lógicamente, el acceso al aborto. En conclusión, me falta un minuto. El aborto terapéutico es la interrupción voluntaria del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud social de la niña o adolescente. El aborto terapéutico está despenalizado desde 1924, o sea, tiene un siglo, y de hace 10 años hay una norma técnica. Y además tiene la norma de atención conjunta, que desde el 2019 entre el Ministerio de la Mujer, a través de sus centros de emergencia, y el Ministerio de Salud, a través de los centros de salud, garantiza la atención de las mujeres que han sufrido violencia y en este embarazo pueden acceder al aborto terapéutico. La población adolescente, ya hemos dicho, estaría según nuestra norma técnica de 12 a 18 años, y las niñas serían las menores de 12 años. Y esta violencia contra la mujer que se ve en niñas y adolescentes, como lo he mostrado, con las denuncias de violencia sexual en los centros de emergencia pública. Esta sexual produce severas en la física y mental de la niña y adolescente, pero las cuales el embarazo no planificado que implica riesgo de la vida y la salud. Y por eso decimos que en estos riesgos de mortalidad, Más de 1.000 niñas, más de 5.000 adolescentes tienen un parto anualmente con razón de mortalidad de 2% de los vivos. Efectivamente, hay que recordar esas cifras cada vez que hablemos de este tema. La aplicación estricta de la norma técnica de aborto terapéutico en el Perú tiene un gran impacto sobre los niños. Ya hemos dicho, para recalcar nuevamente, que se refieren de 1.500 embarazos no deseados de una violación sexual de niñas, cerca de 56.000 embarazos no adolescentes. También muchos de ellos, probablemente la mitad, sean víctimas de violación sexual. Resumirían 60 maternas de niñas y adolescentes que se producen anualmente. Se reduciría un 3% del número de muertes maternas, que perdería $1.000 millones en las restantes. Lamentablemente, aún hay muchas barreras, un gran estigma para el aborto terapéutico. Vamos a tener que seguir trabajando duro y parejo, felicitar a la sociedad y ginecología de la Universidad que me permita desarrollar este tema que es tan álgido y que realmente debe sensibilizarnos para mejorar la salud de las niñas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guevara. Como es una conferencia, ¿alguno de los presentes tendrá alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Estoy muy agradecido por su ponencia. Mi duda va más en cuanto al, efectivamente tenemos esta dificultad en el hospital. Muchas veces yo también he tenido que referir que estoy encargada de niña y adolescente en el instituto, porque inclusive en mi propio hospital de Loaiza tenemos la dificultad por esto de que el paciente tiene que solicitar el aborto terapéutico y que hay una documentación que tiene que firmar la niña, en este caso su tutor, solicitando a mesa de partes para que se haga una junta médica, tienen 7 días para responder, y en este trajín desaparecen o se van, o finalmente muchas veces tenemos que mandarlas al instituto en el cual sabemos que por ahí hay un poquito más de facilidad para hacer el aborto terapéutico, ¿no? Se necesitan múltiples evaluaciones por psiquiatría y psicología que demoran mucho y que dificultan efectivamente que se logre eso con las adolescentes. ¿Hay algún método que estén viendo ustedes de que se implante, por ejemplo, algún tipo de solicitud que
anexo 18 que todos imprimimos para una gestante y lo podamos imprimir y mire, usted tiene la posibilidad, yo lo que hago es informarle, usted tiene la posibilidad de presentar esto, hay que presentar, o sea, tenemos que ayudarnos, pero a veces es difícil de que ya haya un formato, ya que se va a hacer la guía técnica, un formato ya delimitado para que pueda ser impreso, el familiar lo pueda firmar y automáticamente pueda entrar a historia clínica y con una junta médica del servicio y por ahí salud mental, ¿no? Que lo tenemos, se pueda proceder rápidamente al aborto terapéutico o ya otro alcance que tenga. Sí, doctora, muchas gracias por su pregunta. Esa es justamente parte de lo que nos queda todavía por de alguna manera enseñar. El trámite, todo el trámite de un aborto terapéutico, cuando yo he preguntado a un servicio, dicen, no, hay que preguntar primero el procedimiento informado, no, que hay que hacer la junta médica, no. ¿Cuándo empieza el proceso del aborto terapéutico? Cuando el médico detecta que esa niña tiene riesgo de vida. O sea, depende mucho del médico. Cuando el médico detecta que está en riesgo la vida o la salud de esa niña, entonces inmediatamente le dice que esta niña está en riesgo su vida, ha sido víctima de violación, por lo que hemos demostrado, ya hay afectación de su salud física, salud mental. Está embarazada, también tiene una afectación de su salud mental y el riesgo en su vida, ni siquiera en su salud, sino el riesgo de morir. Eso ya es la base para empezar el proceso. Pero además, si uno quiere todavía refrendar, y ustedes que son Hospital Nacional, nosotros lo que hacemos es siempre pasar con psiquiatría, le hace una evaluación y con esos datos la señora recién presenta la solicitud. Nosotros tenemos ya el formato, lo único que tiene que poner es el nombre y nosotros le decimos ponga su gestación de 17 semanas, niña víctima de violación, alto riesgo obstétrico, afectación de la salud mental. Ya está. Eso se presenta al director lo pasa, en nuestro caso, pasa al director ejecutivo, pasa conmigo, yo se lo paso al doctor Pérez, que es el director de obstetricia, el doctor Pérez al doctor Quiñones, de servicio. Así es, pero eso lo hacemos en menos de 24 horas. Lo hacemos rapidísimo y entonces el doctor inmediatamente convoca una junta médica y al día siguiente ya están respondiendo. Se acepta. Menos de 24 horas. La norma dice que puede ser hasta 48 horas de convocar la junta médica, pero nosotros lo hacemos en 24 horas, se hace la junta médica, aprueba, inmediatamente se le informa, viene la mamá con la niña, firman, ya la hoja de consentimiento ya está elaborada, no hay que elaborar nada, ya está elaborada, firman y listo, se recibe una consejería orientación sobre lo que se va a hacer, no tampoco no es que se hace así, sino se le informa que es lo que se va a hacer, se usa misoprostol, luego se hará una aspiración o se hará un legrado, dependiendo del caso, ellos firman y pueden inclusive decidir también no hacerlo, de repente en último momento dicen no quiero, pero lo firman y con eso se procede inmediatamente. Y como en el caso de la niña Mila, ¿cuánto tiempo demoraron? La doctora Pinto acá, demoraron poco tiempo, fue muy rápido. Llegaron y al día siguiente ya estaba la junta médica, al día siguiente estaban ya haciendo el procedimiento y la niña estaba muy bien. Y se está dando el soporte desde el punto de vista de su salud mental para que tenga una recuperación. Entonces, es importante tener ya la guía de ustedes, tienen que tener su guía, porque la guía nacional es general. Ustedes tienen que tener su propia guía que les permita tomar rápidas decisiones. Por eso nosotros hemos elaborado nuestra guía. Entonces eso nos permite rápidamente determinar el curso de ese proceso. Tenemos que hacerlo así porque así están las normas, pues no tenemos otra salida. O sea, ya está hecho eso, nosotros tenemos que cumplir con las normas. Por eso que desde el 2009 hasta esta fecha nunca hemos tenido ningún problema de tipo legal. Nunca nadie nos ha denunciado, ni podrán denunciarlo porque todo está de acuerdo a la norma, a nuestra guía, a la norma técnica y al Código Penal. Nunca nos van a poder hacer ningún problema, nunca ha habido y no lo habrá, en tanto nosotros cumplamos con las guías. Entonces, si gustan, me escriben o le pueden escribir acá a la doctora Pinto, tenemos todos los formatos, se los pasamos y ustedes lo adecúan, no hay ningún problema, eso es para uso de todos y con eso se ahorran un montón de tiempo, de verdad que sí. Sí. Kiki, felicitaciones. Pero como estás imbuido en el tema, yo quisiera preguntarte, en un supuesto que tú fueses el ministro de Salud y tendríamos que hacer algo diferente para no dar toda esa vuelta, porque de todas maneras 24 o 48 horas para una paciente que está en la condición en la que está es un largo tiempo, tanto para ellos como para la familia, porque la familia comienza a ponerse en el entorno y todo. Si eso fuese mucho más ejecutivo, entre comillas, sería mucho más fluido. Como
¿cómo lo plantearías tú en forma personal? O sea, ¿cuál sería tu idea que has estado viendo este tema? ¿Cómo debería ser el proceso para que esto sea mucho más corto? Como es en otros países que han despenalizado el aborto, como es en Argentina, que no han despenalizado hasta las 14 semanas, que la mujer lo solicita y se procede a hacer el procedimiento. O sea, pero nosotros tenemos todo un procedimiento que implica una junta médica, que implica una solicitud. Si estaría despenalizado el aborto sería diferente, simplemente va la mujer al establecimiento de salud, dice, ¿sabe qué? Quiero, como hacen en México, en la Ciudad de México, quiero que me haga un aborto, y ya está, y se acabó, y nada más, firma su consentimiento y se procede rápidamente, no se espera mucho tiempo, pero eso implica pues cambios en la normativa, pero sin embargo yo creo que con lo que dice nuestro Código Penal, con lo que dice nuestra guía, uno puede hacer muchas más cosas, ¿no? Yo diría que la cuestión vista desde un punto de vista ético es la despenalización del aborto. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que dice Cetricia, eso es lo que dice La Asociación Médica Mundial. Todos hablan de que se debe despenalizar totalmente el aborto. Con eso no debe dar tanta vuelta. Simplemente va y pide a la mujer, quiero interrumpir el embarazo. Se hace su orientación, consejería, ella ya sabe qué atenerse, firma su hoja de consentimiento informado, igual que cuando le vas a hacer una cesárea, y pasa al procedimiento, y se acabó. Así debería ser. Bueno, si fuera yo presidente, yo diría que se haga así. Hay que convencer al Congreso de la República, porque ellos son los que tienen la sartén por el mango para las leyes, para que despenalicen el aborto en el Código Penal. El artículo 114, 115, 116, 117, 118 y 120 no sirven para nada. No hay nadie que esté en la cárcel por un tema de aborto. No existe. Y ya han dicho desde el punto de vista legal, cuando tú haces una ley que no sirve para nada, ya no debe servir. No debería estar. Entonces, eso es lo que yo te diría. Bueno, en aras del tiempo, felicitarle por su excelente conferencia, doctor Guevara, y en nombre de Soja Perú, le entregamos este certificado. Bueno, continuamos con las conferencias.